Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy vamos a meternos de lleno en un material universitario muy específico. Sí, se trata de la unidad 4 sobre el aprendizaje por abstracción. Exacto, del curso de Comportamiento Organizacional 2025 de la licenciatura en Administración, y es el material de estudio para Alexander A. Dayotsta, revisado hace poquito, el 3 de octubre de 2025. Un material bastante actual, entonces. Sí, y bueno, nuestra misión hoy es ir un poco más allá de solo leerlo, ¿no? Queremos entender qué es lo que de verdad diferencia a esas personas, a esas organizaciones que se adaptan, que evolucionan. De las que parece que se quedan como atascadas, ¿no? Justo. Y según este texto, una respuesta clave está en una capacidad muy humana, pero que quizás no valoramos tanto, la de abstraer. Interesante punto de partida. Vamos a ver qué significa eso realmente y por qué debería importarnos. El material lo define como un cambio en nuestras reglas de decisión al interactuar. ¿Listos para desempacar esto? Exacto. Y el punto de partida que nos da el texto es, bueno, es crucial. Dice que el aprendizaje impulsa el conocimiento. ¿Cómo? Resolviendo problemas. Y la motivación es lo que lo convierte en acción, ¿cierto? Precisamente. Y no es algo de un día para otro. Es un proceso continuo. Opera, según el material, en dos niveles. El volitivo, o sea, nuestra voluntad. Sí, y el cognitivo, nuestro pensamiento. Así es. Entendido. Ahora, antes de saltar de lleno a la abstracción, quizás estaría bueno poner un poco de contexto, ¿no? El documento menciona otras formas de aprender, más básicas. Sí, correcto. Para entender dónde encaja la abstracción, menciona tres tipos fundamentales, que son como los cimientos. A ver. Primero, el aprendizaje por percepción. Es captar información observando, pasivamente. El ejemplo clásico que da es entender lo del semáforo en rojo. Ves que todos paran. Ajá, y entiendes qué significa, sin que nadie te lo explique formalmente. Exacto. Es pasivo, pero fundamental. Ok, percepción. ¿El segundo? Luego está el aprendizaje por prueba y error. O por experiencia, también le llaman. Este sí es activo. Aquí metemos las manos en la masa, probamos cosas. Como intentar abrir una puerta con un montón de llaves hasta que una funciona. Ese es el ejemplo. Cada intento fallido, bueno, te enseña algo. Claro. ¿Y el tercero? Y el tercero es el aprendizaje por imitación. Simplemente copiar lo que hacen otros. Esencial para socializar, para aprender normas. El texto ponía el ejemplo del chico aprendiendo a hacerse el nudo de la corbata, ¿verdad? Viendo a su padre. Ese mismo. Replicamos acciones y así adquirimos habilidades. Bien, entonces, tenemos percepción, prueba y error, imitación. Son formas importantes, claro que sí. Pero el núcleo de este material, y lo que más nos intriga, es el aprendizaje por abstracción. ¿Cómo lo define exactamente el texto? Lo define como la construcción, el perfeccionamiento y la transposición de esquemas mentales. Esquemas mentales. Suena clave eso. Sí, dicho de forma más simple, es nuestra capacidad de pensar sobre la realidad y sobre nosotros mismos, pero yendo más allá de lo inmediato, de lo que vemos o tocamos. Crear modelos en la cabeza, digamos. Justo eso. El ejemplo del ajedrecista es perfecto. No necesita mover las piezas físicamente para probar jugadas. Lo hace todo en su mente, usando un modelo abstracto del juego. Ahí está la clave, ¿no? Esa capacidad de ir más allá de lo tangible, de lo sensorial, de no estar pegado a la experiencia directa. Totalmente. El material subraya que esto es lo que nos diferencia, lo que nos permite construir esos modelos internos del mundo, teorías sobre cómo funcionan las cosas. Y dice algo sobre la inteligencia, ¿verdad? Sí, sugiere que la inteligencia misma opera así, construyendo estos procedimientos, estos esquemas mentales para organizar y darle sentido a todo lo que vivimos. Hablemos más de esos esquemas mentales entonces, porque suenan como las piezas fundamentales de este rompecabezas del aprendizaje abstracto. Definitivamente lo son. El texto dice que son los bloques con los que construimos conocimiento, que surgen de reflejos, percepciones, experiencias, pero que evolucionan. ¿Qué características tienen? El documento detalla varias características clave. Y sí, vale la pena detenerse un poquito aquí porque revelan mucho sobre cómo funciona nuestra mente. A ver, dice que son Primero, personales. Cada uno construye los suyos.
No es que yo te pueda instalar mi esquema a ti. Es un proceso interno, único. Claro, como huellas digitales mentales, una cosa así. Algo así, sí. Segundo, son construibles. Se edifican sobre lo que ya tenemos, experiencias previas, otros esquemas que ya formamos. Como construir con ladrillos que ya poseemos. Tiene lógica, se apoya en lo anterior. Exacto. Tercero, perfeccionables. Y esto es importante, no son estáticos, los vamos puliendo, ajustando con la experiencia para que representen mejor la realidad. Ah, y nos sirvan mejor, supongo. Claro, para que sean más útiles. Cuarto, asimilables. Tienen que encajar, que integrarse con nuestro conocimiento previo. Si un concepto nuevo no hace clic, si no lo asimilamos... El aprendizaje queda como incompleto, ¿no? Como que no se agarra. Exacto. No tiene sentido para nosotros si no se asimila. Quinto, transponibles. Esto es fascinante. A ver, ¿qué significa eso? Que un esquema que desarrollaste en un contexto, no sé, resolviendo un problema de biología, por ejemplo. Podría aplicarse a otra cosa. ¿A un problema social, quizá? Exactamente. Esa flexibilidad, esa capacidad de aplicar un patrón mental a situaciones totalmente diferentes es un verdadero superpoder cognitivo. ¡Wow! Interesante. ¿Hay más? Sí, el último punto es que son automatizadores. Una vez que están bien aprendidos, bien integrados, guían nuestra conducta sin que pensemos conscientemente en ello. ¿Como teclear o andar en bicicleta? ¿Esas cosas? Esos son ejemplos perfectos, o incluso ciertas reacciones emocionales que tenemos ya programadas. Se convierten en hábitos mentales y conductuales. Es increíble pensar en eso, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos en piloto automático gracias a esos esquemas? Desde lo más simple hasta formas complejas de interactuar. Da que pensar sobre qué hábitos hemos automatizado sin darnos mucha cuenta. Totalmente. Y bueno, aquí el material introduce una comparación, digamos, bastante directa, ¿no? Sí, sí. Hace una distinción entre lo que llama el ser humano intelectualmente desarrollado y el intelectualmente rudimentario. Y la base de esa distinción es justamente el uso de la abstracción. Describe el primero como alguien que actúa más reflexionando, ¿verdad? Que usa el pensamiento abstracto para entender, para manejar su realidad. Eso es, que tolera mejor la ambigüedad, que analiza más a fondo, que es más autónomo en su pensamiento. Y al rudimentario, bueno, lo pinta como más impulsivo, de pensamiento más concreto, ¿no? Como sintiéndose esclavo de la realidad inmediata. Sí, incómodo con la incertidumbre, más superficial en el análisis. Y propenso a prejuicios, dice el texto. Es una distinción fuerte. Entiendo el punto sobre reflexión versus impulsividad, pero ¿no se corre el riesgo de simplificar un poco? Digo, ¿quién es puramente uno u otro? Es una muy buena observación. La dicotomía puede parecer tajante, sí. Quizás sea más útil verlo como un espectro, o como tendencias que predominan en ciertas situaciones más que como categorías cerradas. Claro, como que todos tenemos un poco de ambos dependiendo del momento o del tema. Podría ser, pero la idea central que el texto quiere transmitir es potente. El grado en que desarrollamos y usamos nuestra capacidad abstracta tiene implicaciones profundas, no solo en cómo aprendemos individualmente, sino en cómo interactuamos, resolvemos problemas complejos, colaboramos, tomamos decisiones, sobre todo en entornos como las organizaciones, ¿no? Exactamente. Afecta la empatía, la capacidad de ver desde otro punto de vista, la apertura a ideas nuevas, la forma de encarar los conflictos. Tiene un impacto enorme. Ok, si esta capacidad de abstracción es tan determinante, ¿cómo funciona en la práctica cuando aprendemos de nuestros errores? El material habla de unos circuitos de aprendizaje, ¿correcto? Basado en gente como Ashby, Bateson, Argyris y Sean. Exacto. La idea es analizar cómo reaccionamos cuando nuestras acciones no producen el resultado esperado, cuando hay un error, digamos, según nuestra teoría en uso, o sea, nuestro esquema mental. Y distinguen dos circuitos. Sí, el primero es el circuito simple. Aquí detectamos el error y corregimos la acción para que encaje mejor con el esquema que ya tenemos. No cuestionamos el esquema en sí. Es como ajustar la puntería sin cambiar de rifle, por decirlo así. Buena analogía. Es una mejora incremental. El ejemplo típico en una empresa sería ajustar un procedimiento para hacerlo más eficiente,
pero sin preguntarse si la política general detrás de ese procedimiento sigue siendo válida o la mejor. Entiendo. ¿Y el otro circuito? El otro es el circuito doble. Este es el cambio profundo, el radical. Detectamos el error y en lugar de solo ajustar la acción, hacemos algo más. Cuestionamos y modificamos el esquema mental subyacente. O sea, las hipótesis, los valores que guiaban nuestra acción original. Justo eso. Es revisar las premisas de fondo. No solo ajustamos la puntería, sino que nos preguntamos si estamos usando el rifle adecuado o si siquiera deberíamos estar disparando a ese blanco. Suena potente, ese circuito doble. Cambiar la forma misma en que vemos las cosas. Pero me pregunto, ¿qué tan fácil o realista es esperar esto en organizaciones grandes, con culturas ya muy hechas, con inercias? Tocas un punto clave. Cambiar un procedimiento es una cosa. Cambiar la mentalidad colectiva. Ujú. Eso es otra historia, ¿no? ¿Ofrece el material alguna pista sobre esa dificultad? Sí, y de hecho no minimiza la dificultad. Introduce otro concepto relacionado que es el deuteroaprendizaje. Suena un poco técnico, ¿no? Un poco, sí. ¿Qué es? Es un concepto de Gregory Bateson, y básicamente significa aprender a aprender. Es la capacidad de reflexionar sobre nuestros propios procesos de aprendizaje, sobre nuestros esquemas mentales, y ser capaces de modificarlos conscientemente. Ah, como una meta habilidad. Para poder hacer circuito doble de forma efectiva, necesitas esta capacidad de mirarte a ti mismo aprendiendo. Exactamente. Es como subir un nivel en la reflexión. Y me imagino que eso no es fácil. Para nada. Como bien intuyes, el texto señala que este proceso es complejo y a menudo enfrenta resistencia. ¿Por qué? Porque implica desaprender. Desaprender suena contraintuitivo. Lo es. Implica soltar creencias o formas de hacer las cosas que nos daban seguridad, aunque quizá ya no sean funcionales. Y eso puede generar incertidumbre, una sensación de vacío, de no saber cómo actuar. Claro, es más cómodo seguir haciendo lo conocido, aunque no funcione tan bien. Por supuesto. Y a nivel organizacional, este deuteroaprendizaje se traduciría en la capacidad de la organización para tener conversaciones estratégicas honestas, para cuestionar sus propias vacas sagradas. Sus supuestos básicos sobre cómo funciona el negocio o el mercado. Eso mismo. Y desarrollar nuevas capacidades colectivas. No es fácil, como decíamos, requiere un liderazgo que lo impulse y una cultura organizacional que lo permita, que no castigue el cuestionamiento. Entiendo. Mucho más complejo que solo ajustar procesos. Y este proceso de aprender y cambiar esquemas, ¿cómo se ve reflejado en el conocimiento global de una empresa, más allá de los individuos? El material lo aborda diferenciando dos niveles de conocimiento organizacional compartido, como dos capas de profundidad. ¿Cuáles son? Por un lado, están las prácticas de trabajo. Sería el nivel 1. Son las rutinas, los procedimientos operativos, el cómo se hacen las cosas aquí. Es el conocimiento más visible, más fácil de formalizar, muy ligado a la estructura. Lo que podrías escribir en un manual, te digamos. Exacto. Y por otro lado, están las capacidades. Este sería el nivel 2. Y es más profundo. Es el conocimiento evaluativo, el entender el por qué funcionan esas prácticas y, sobre todo, cómo adaptarlas o aplicarlas creativamente en situaciones nuevas o inesperadas. Esto suena más difícil de definir. Mucho más. Y por lo tanto, mucho más difícil de copiar por la competencia. Ahí reside una fuente de ventaja competitiva más sostenible. No está solo en las prácticas, sino en la capacidad de generarlas y adaptarlas. Tiene todo el sentido. Las prácticas se pueden imitar, pero la capacidad de generar y adaptar esas prácticas es algo más único de cada organización. Y supongo que estas capacidades dependen, al final, de las habilidades de las personas que están dentro, ¿no? Exactamente. Ahí se conecta directamente con las competencias personales. El texto incluso menciona que el estilo de liderazgo de un gerente puede ser una competencia distintiva para toda la organización. Interesante. ¿Y qué tipo de habilidades menciona? Recalca la importancia, para los gerentes, de las habilidades interpersonales, el saber tratar con la gente. Y luego presenta la clásica distinción de habilidades según el nivel gerencial, que seguramente hemos oído antes. A ver, Saber hacer específico de un área, el conocimiento especializado. Son cruciales en la primera línea, para los supervisores, por ejemplo. Lógico. Segundo,
Segundo, las habilidades humanas. La capacidad de trabajar con otros, de motivar, de comunicar, de entender a la gente. Son clave en la gerencia media, que tiene que coordinar equipos. Fundamental, sí. ¿Y la tercera? Y tercero, las habilidades conceptuales. Aquí volvemos a nuestro tema central. Es la capacidad de pensar en abstracto, de ver el big picture, la visión global. Entender cómo encajan todas las partes de la organización, cómo se relaciona con el entorno, ese tipo de cosas. Exactamente. Pensamiento estratégico, análisis complejo, son esenciales en la alta dirección. Y ahí volvemos al inicio, ¿no? Esas habilidades conceptuales de la alta dirección son, en esencia, una manifestación directa de la que venimos hablando todo este tiempo. Precisamente. Parece que cuanto más alto se llega en una organización, más crucial se vuelve esta habilidad. El pensamiento abstracto no es solo para filósofos o científicos. Es una herramienta gerencial de primerísimo orden para definir la estrategia, la visión a largo plazo. Queda clarísimo. Ahora, una pregunta que me surge. ¿Esta habilidad de abstraer es algo puramente intelectual, una capacidad cognitiva aislada, o se relaciona con otros aspectos de quienes somos, con nuestra personalidad, por ejemplo? Qué buena pregunta. Y el documento establece una conexión muy interesante y directa con un rasgo de personalidad bien conocido en psicología, la apertura a la experiencia. Ah, uno de los 5 grandes factores de la personalidad. ¿Y cómo se relacionan exactamente? Según el texto, las personas con alta capacidad de abstracción tienden a puntuar alto en apertura, ¿Qué significa eso? que suelen ser más curiosas intelectualmente, más creativas, más abiertas a probar cosas nuevas, a nuevas ideas, a nuevas experiencias, disfrutan de la novedad. Tiene sentido. Si puedes pensar en abstracto, puedes imaginar posibilidades nuevas más fácilmente. Exacto. Y esa habilidad abstracta también les facilita ver las cosas desde distintas perspectivas. Les ayuda a ponerse en el lugar del otro, lo que fomenta la empatía. Claro. Y la capacidad de considerar puntos de vista diferentes al propio. Justamente, incluso se menciona que sus juicios morales tienden a ser más contextualizados y reflexivos, menos basados en reglas rígidas. Y por el contrario, una baja capacidad de abstracción se asocia con menor apertura, mayor rigidez mental, una preferencia por lo familiar, por lo conocido. Les cuesta más imaginar futuros alternativos o entender conceptos muy complejos. Y quizás tienden más a simplificar. ¿Sí? Una mayor tendencia a apoyarse en estereotipos y prejuicios para darle sentido al mundo de una forma más simple, más blanco y negro. Fascinante esa conexión entre cognición y personalidad. Y claro, esa apertura o rigidez suena como algo que sería absolutamente crucial cuando una organización necesita cambiar. Me imagino que el material conecta todo esto con la gestión del cambio. Inevitablemente, en un curso de comportamiento organizacional, y más en el mundo actual que siempre se describe como turbulento o VUCA. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Exacto. La administración del cambio es un tema central, y el texto recurre a un modelo clásico, el enfoque de 3 etapas de Kurt Lewin. Un clásico, sí. Lo repasamos brevemente. Claro. La primera etapa es el descongelamiento. Se trata de crear la motivación para el cambio, de hacer ver que el status quo ya no sirve. Hay que superar la presión del grupo y la resistencia individual. Como derretir el hielo para poder moldearlo. Buena imagen. La segunda etapa es el movimiento, implementar el cambio propiamente dicho. Modificar tareas, estructuras, tecnologías. Llevar a la organización hacia el nuevo estado deseado. ¿Y la tercera? La tercera es el recongelamiento. Una vez alcanzado el nuevo estado, hay que estabilizarlo. Reforzar los nuevos comportamientos, las nuevas normas, para que el cambio perdure y no se vuelva atrás. Suena lógico en teoría, pero todos sabemos que el paso 1, el descongelamiento, suele ser el más difícil por la famosa resistencia al cambio. ¿Qué dice el material sobre de dónde viene esa resistencia y cómo se manifiesta? Identifica fuentes tanto individuales como organizacionales, como era de esperar. A nivel individual, están los hábitos arraigados. Es más fácil seguir haciendo lo mismo. La necesidad de seguridad, el miedo a perder algo, ya sea económico o de estatus. O simplemente el miedo a lo desconocido, ¿no? Exacto. Incluso nuestra tendencia a filtrar la información que contradice lo que ya creemos. A nivel organizacional está la propia inercia de las estructuras y los procesos que ya existen. La cultura, las normas de grupo. Sí, la resistencia de los grupos a romper sus normas.
Y por supuesto, las amenazas percibidas al poder o a la experiencia de ciertos grupos o individuos clave. Nadie quiere perder su parcela. Y menciona algo importante sobre cómo se ve esa resistencia. Sí, que no siempre es obvia. Puede ser explícita e inmediata. Una queja directa, una huelga, una negativa a colaborar. Pero también puede ser implícita y diferida. ¿Cómo sería eso? Pues una menor lealtad a la organización, una pérdida de motivación que no se expresa abiertamente, un aumento sutil de errores o accidentes, más ausentismo. Este tipo de resistencia es más insidiosa, más difícil de detectar y de gestionar. Claro, porque no sabes bien de dónde viene. ¿Y qué herramientas o tácticas propone el texto para manejar esa resistencia, sea explícita o implícita? Ofrece varias estrategias, y muchas conectan con lo que ya hemos hablado sobre comunicación y participación. Por ejemplo, Educar y comunicar, supongo. fundamental. Para aclarar dudas, explicar la lógica y los beneficios del cambio. Luego, participación e involucramiento. Que la gente sienta que es parte del proceso. Exacto. Implicar a los afectados reduce la resistencia y aumenta el compromiso. Como dice el dicho, la gente apoya lo que ayuda a crear. Tiene sentido. ¿Qué más? Facilitación y apoyo. Ofrecer recursos, capacitación para las nuevas tareas o incluso apoyo emocional, consejería, para manejar la ansiedad que genera el cambio. Ser empáticos con la dificultad del proceso. Sí. También habla de desarrollar relaciones positivas. La confianza previa entre empleados y dirección es como un lubricante esencial para cualquier cambio. Si no hay confianza, todo es más difícil. Cierto. Implementar cambios con justicia. La percepción de que el proceso es justo, transparente, equitativo, es crucial. Incluso si el resultado final no es el que uno prefería, si siente que el proceso fue justo, la resistencia baja. La justicia percibida del proceso. Importante. Y una táctica que cierra el círculo con lo que hablábamos de la personalidad. Seleccionar personas que acepten el cambio. Ah, ¿cómo sería eso? ¿Buscar gente más abierta? El Tixton sugiere exactamente eso, que las personas con alta apertura a la experiencia, esa característica vinculada a la abstracción, tienden a adaptarse mejor y a resistir menos el cambio. Así que en procesos de selección o promoción podría ser un factor a considerar. Vaya, o sea que hasta la capacidad de una organización para cambiar depende, en parte, de la composición psicológica de su gente, de esa apertura mental. Parece que sí, según este enfoque. Y todo esto, todo este camino que hemos recorrido, nos lleva a la idea final que presenta el material, ¿no? La de la organización que aprende. Exactamente. Ya no se trata solo de gestionar un cambio puntual, sino de construir una organización con la capacidad continua de adaptarse y evolucionar. Una organización que aprende de su experiencia de forma sistemática. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cuál es la clave? La clave, según el texto, para lograrlo es dominar el aprendizaje de doble ciclo a nivel organizacional. No solo corregir errores dentro del sistema actual, circuito simple, sino ser capaces como colectivo de cuestionar y modificar los objetivos, las políticas, los supuestos fundamentales que guían a toda la organización. Requiere esa capacidad de deuteroaprendizaje de la que hablábamos, pero a escala organizacional. Precisamente. Y para que esto ocurra, la gerencia tiene un rol activo fundamental. No pasa solo. Debe diseñar una estrategia que explícitamente valore el aprendizaje. Quizá rediseñar la estructura para que facilite la comunicación horizontal, la experimentación. Y sobre todo cultivar una cultura que fomente la innovación, la apertura al debate honesto, la reflexión crítica. Y la disposición a desafiar el status quo sin miedo a represalias. Una cultura de seguridad psicológica, diríamos hoy. Entonces, si recapitulamos este recorrido que hemos hecho hoy, partimos de cómo aprendemos de formas básicas, como la percepción o la imitación. Pero dimos que la verdadera clave para la adaptación y el desarrollo, tanto individual como organizacional, parece residir en esa capacidad más elusiva, más profunda, la abstracción. Sí, esa habilidad de crear esquemas mentales, de pensar sobre ellos. De cambiarlos cuando ya no sirven, circuito doble, deuteroaprendizaje. Y cómo todo esto se conecta con las habilidades que necesitan los directivos, especialmente las conceptuales. Con rasgos de personalidad como la apertura a la experiencia. Y finalmente, con la capacidad de gestionar el cambio de forma efectiva y, más allá, de convertirse en una organización que aprende continuamente. Parece que ese es el hilo conductor de todo el material. Creo que sí. El mensaje potente de este material,
me parece, es que la abstracción no es un lujo intelectual ni algo solo para académicos. Es una competencia esencial para navegar la complejidad del mundo actual. ¿Y en las organizaciones? En las organizaciones, es la base para construir capacidades distintivas, esas que no se copian fácil. Es clave para desarrollar liderazgo estratégico con visión de futuro, y fundamentalmente es lo que da la agilidad y la resiliencia necesarias para prosperar en un entorno que no para de cambiar. Es el motor del aprendizaje profundo y la adaptación sostenida. Nos deja una pregunta resonando, ¿no? Una reflexión final que quizás surge de toda esta conversación. Sí, yo me quedo pensando, considerando esa conexión tan explícita que hace el texto entre el pensamiento abstracto, la apertura como rasgo de personalidad y la forma en que las personas aceptan o resisten el cambio. Ajá. ¿Hasta qué punto la verdadera capacidad de una organización para innovar de raíz, para transformarse significativamente, depende no solo de implementar las últimas metodologías ágiles o la tecnología más nueva, ¿Sino de qué? sino de algo más de base, de cultivar activamente, de forma intencionada y en todos los niveles, desde la primera línea hasta la alta dirección, esa habilidad de pensamiento abstracto y esa apertura mental en su gente. Quizás ahí resida una clave menos obvia, pero más profunda y sostenible para la adaptabilidad organizacional. Interesante. Cultivar la abstracción y la apertura como estrategia de adaptabilidad. Exacto. Algo en que pensar, definitivamente.